Y en esta hora vamos a ver santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. La palabra de Dios es profunda y es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. En ocasiones, cuando surge la oportunidad, le pregunto a algunos hermanos: ¿usted es santo? Una palabra normal. Y generalmente la respuesta es la misma: bueno, ¿sabe qué? Santo, santo no. Estoy tratando de ser santo, pero santo aún no lo he logrado. Ahora, lo triste de esta respuesta, ¿saben cuál es? Desconocer el concepto bíblico de santo. A veces desconocemos el concepto y entonces damos una respuesta conforme a lo que nosotros creemos. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros buscamos la palabra, queremos definir la palabra santo, porque casi siempre, como venimos de raíces de la religión tradicional, creemos que el santo nosotros lo podemos aplicar a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso con una aureola en la cabeza. Y entonces, claro, nosotros no somos ese tipo de santos, por supuesto, pero la Biblia sí nos dice que nosotros somos santos. Cuando vamos a la definición en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos nosotros la definición de lo que es santo. Y entonces ahí nos damos cuenta realmente lo que Dios nos quiere decir o por qué nos llama santos, amén. Y dice el diccionario, lo describe de esta manera: apartado. Apartado, consagrado y dedicado. Ahora, apartado, ¿de qué? De lo que yo practicaba antes, porque todos nosotros tenemos una vieja naturaleza y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, la vieja naturaleza no desaparece, está ahí. Y nosotros tenemos que luchar con esa vieja naturaleza y persistir, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame a su presencia, sea que pasemos por la muerte o que Él nos venga a buscar, no importa cómo sea. Pero mientras tanto, tenemos que persistir. Entonces, yo tengo una vieja naturaleza. ¿Qué tengo que hacer ahora con esta vieja naturaleza? Yo me tengo que apartar de las cosas que practicaba antes. ¿Para qué? Para ahora dedicarme a Dios. Entonces, si hablamos nosotros de consagrado, ¿qué es lo que yo tengo que consagrar? Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, tengo que consagrar primeramente ¿qué? Nosotros somos seres tripartito, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me consagro a Dios. ¿Por qué me consagro a Dios? Otra vez, porque me quiero apartar del mal y consagrarme a Él. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y no practicar las cosas que practicaba antes. Muy bien, después dice ahí dedicado. Dedicado, ¿a quién me voy a dedicar yo? Me voy a dedicar a conocer a Dios. Entonces, si yo me aparto, si yo me consagro y conozco a Dios, yo puedo lograr la santidad. Porque la Escritura misma dice que sin santidad ninguno verá a Dios. Quiere decir que si yo sigo viviendo la misma vida de antes y tengo a Cristo en mi corazón, entonces es muy difícil que pueda ver a Dios. Y no es que no cometemos pecados, porque somos pecadores, pero aquellas cosas que el Espíritu Santo nos va redarguyendo dentro de nosotros y que nos dice cuidado, porque enciende un semáforo en rojo,
cuidado, no cruces esta luz porque vas por un camino equivocado. Entonces yo ya sé que estoy cometiendo algo que contrista al Espíritu Santo y ya no debo de hacerlo más. Tengo que ir apartándome de aquellas cosas que a mí también me agradaban hacer antes, ¿verdad? La vieja naturaleza. Muy bien. Ahora, la santidad es un hecho que ocurre cuando verdaderamente hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Por nuestros propios medios nosotros nunca vamos a poder conseguir la santidad. Eso es imposible. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces las cosas cambian. Porque Él nos ayuda a poder conseguir la santidad. Él nos ayuda a apartarnos, a consagrarnos, a dedicarnos. Cuando nosotros trabajamos así en sanidad interior y en guerra espiritual, uno de los temas es consagración. Y la consagración no solamente es de mi persona, la consagración es de mi hogar, la consagración yo consagro el dinero a Dios, porque antes el dinero me dominaba, pero ahora yo domino al dinero. No sé si me entienden. Antes mi casa me dominaba, ahora yo domino a mi casa. Antes me dominaban muchísimas cosas, pero ahora yo domino las cosas. ¿Por qué? Porque lo consagro a Dios. Muy bien. Veamos lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. La santidad es una base para el creyente. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21, que es el que leímos, pero ahora vamos a detenernos un poquito en el versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. El versículo 19a, que es la primera parte del versículo, Pablo dice a Timoteo que el fundamento de Dios está firme. Otras traducciones, yo no sé qué traducción tiene usted, porque a veces cuando leemos la Biblia, que la leemos en conjunto, hay diferentes palabras entre uno y otro, depende de la traducción, no es que sea otra Biblia, sino la traducción. Entonces otras traducciones dicen así, a pesar de todo, no se hunden los sólidos cimientos puestos por Dios. Cuando nosotros estamos hablando de cimientos, indudablemente hablamos de las bases que sostienen algo o a alguien. Cuando los varones entienden mejor esto, ¿qué es el cimiento de una casa? Si una casa no tiene cimiento, ¿qué sucede? La casa se cae. Pero si tiene cimiento, entonces tiene una base sólida. Y eso es lo que está queriendo decir ese versículo. Cuando nosotros tenemos una base sólida, una creencia sólida, nos mantenemos firmes y no somos movidos por viento de doctrina. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, lo que yo acepté un día, lo creo en mi corazón y sigo firme en esa base. Ahora, cuando somos fundamentados en una base sólida, y aquí está el secreto de la base sólida, pueden venir sismos y permanecer firmes ante esto. Ahora, espiritualmente hablando, ¿cómo puedo yo mantenerme en una base sólida? Primeramente buscando a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Si yo no estoy fundamentado y no fundamento mi hogar, no fundamento mis hijos, no fundamento mi matrimonio en Cristo, si Cristo no es la base de mi hogar, entonces va a ser un poco difícil que yo tenga un fundamento sólido. Moralmente sí puede ser una buena persona que tiene buenas bases, pero siempre tenemos que ir al manual de instrucciones. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi mamá por teléfono, mi mamá acostumbra siempre a decirme, mi abuela me decía tal cosa. Mi abuela me decía tal cosa, o sea que había una influencia en ella de la vida de su abuela. Pero lo que yo he notado, que las cosas que la abuela le decía a mi mamá son proverbios. Me lo dice en otras palabras, pero yo que conozco los proverbios me doy cuenta que fueron sacadas de los proverbios. Entonces, ¿de dónde sacaron esos dichos los antiguos? Lo tuvieron que sacar de una base, de un libro sólido. No lo inventaron ellos porque eran extremadamente inteligentes, sino ¿por qué? Porque había un libro sobrenatural que dejaba bases sólidas. Y así comenzaron a edificarse las familias en bases sólidas. Lamentablemente, con el correr de los tiempos y en esta sociedad que estamos viviendo, esas bases sólidas se han dejado.
Yo recuerdo que el padre, y si leemos nosotros la escritura, vamos a ver que al padre se le respetaba muchísimo. Muchísimo, tenía un papel importantísimo en la familia. Ahora usted me puede decir, bueno, pero usted no conoce a mi esposo. No, yo le estoy hablando de Biblia. Yo no sé cómo es su esposo, ni quiero saber cómo es su esposo. No es mi problema, pero yo le estoy hablando de Biblia, el respeto que se le tenía. Ustedes observen un poquitito, porque no solo yo lo he visto, me imagino que ustedes también. Yo recuerdo que mi papá siempre ocupaba la cabecera de la mesa. ¿Por qué? Porque él era el padre, él era la autoridad en la casa. Y el hecho de ocupar la cabecera sin decir nada, sin imponer cosas, estaba diciendo que él era la autoridad y había que respetarlo. Fíjense en hoy quién se sienta a la cabecera de una mesa. Fíjense en ustedes, los niños. Tristemente, los papeles se han cambiado. Y por eso tenemos la sociedad que nosotros tenemos. Y está difícil. ¿Por qué? Porque hay una corriente que nos empuja a nosotros como cristianos también a seguir. Y si no tenemos una base, un cimiento sólido, nosotros no podemos contrarrestar la corriente de esta sociedad. Yo siempre digo que mi esposo es el rey en la casa, pero yo soy la reina. Por supuesto. Usted tenga un pequeño dormitorio, no importa, pero ese es su castillo. Ahí vive el rey, ahí vive la reina, y después vienen los príncipes, porque así es. Ahora, ¿cómo uno atiende al rey? Usted póngase a pensar. Decimos que Jesucristo es rey. Si Jesucristo estaría aquí, ¿qué haríamos nosotros? Correríamos por todos lados para ver qué le podíamos dar, qué le podíamos atender, cómo podíamos hacerlo para que se sienta cómodo, cómo escuchar lo que Él nos quiere hablar. ¿O no es así? De esa manera atenderíamos nosotros a un rey. Por ejemplo, y mi esposo no me deja mentir, ahora vamos a cumplir 43 años de casado. En los 43 años de casado yo no recuerdo haberle servido la comida a mi esposo en un plato de cartón, a menos que haya sido en un picnic, en la playa o en el parque, ¿no? Que uno usa. Pero en la casa, no. ¿Por qué? Porque yo lo considero que Él es el rey. No estoy hablando de poner manteles elegantes, no estoy hablando de ir a comprar a Nordstrom, no estoy hablando de esas cosas. Un mantelito sencillo de algodón, si usted lo saca rápido de la secadora, ese mantelito no está arrugado, usted lo coloca sobre la mesa. Y cuando su esposo viene se siente bien. ¿Por qué? Porque está el mantelito puesto, porque ahí viene un plato de comida caliente donde nos podemos sentar alrededor de la mesa y disfrutar de aquel alimento. Pero esas bases se han perdido ahora. Ahora, ¿dónde comen los hombres? A veces me pregunto, ¿dónde comen los hombres? El que llega, agarra lo que sea del refrigerador o se compró algo en la calle, se sienta y come. Se perdieron esas bases, esos cimientos, y por eso la familia está en decadencia y tenemos la sociedad que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos imitan lo que hay en la casa. Imitan, y después cuando forman su propio hogar creen que eso es natural y lo siguen aplicando en el hogar de ellos. Y estamos totalmente contrario a la palabra de Dios. Hoy llamó una persona, yo atiendo el teléfono. Era un hermano en Cristo, yo no lo conozco, de otra iglesia, quería registrarse para el seminario. Pero me dice, ya que la tengo en el teléfono, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, sí. Hace un año que se divorció de la esposa. Un año. Pero siguen viviendo juntos, bajo el mismo techo. Ahora, ¿cuál fue el problema que ellos tuvieron? En sí no tenían un problema mayor como para divorciarse. Se divorciaron porque cada cual administraba su dinero, porque la esposa tiene un don que es dadora, pero daba demasiado. Ahora, escuchen bien esto. Si nosotros vamos a la iglesia, tenemos nuestro manual de instrucciones y tenemos conocimiento, ¿cómo tenemos que formar la base de nuestro hogar? ¿Cómo? De acuerdo al manual de instrucciones. Una de las cosas que yo le dije, mira hermano, yo lamento decirle,
Pero el hecho de tener cuentas separadas, la Biblia habla de un reino dividido. Y un reino dividido no permanece, y ahí está el resultado de no haber permanecido. Es que yo no podía darle el dinero a mi esposa porque si no, entonces ella lo gastaba. Ahí era el momento de ir a pedir consejería. Si usted se está congregando en una iglesia, pida consejería y entonces tienen que ser ministrados en esa área. ¿Para qué? Para que con la palabra de Dios conste de que estamos cometiendo errores. No solamente eso, ahora están divorciados, viven bajo el mismo techo, pero siguen teniendo ellos intimidad. Entonces, están divorciados, le dije, disculpe, pero yo creo que ustedes se divorciaron en un momento sin pensarlo. Y me dice, tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que discutíamos, llegaban los papeles de divorcio. Y así es el enemigo, así se encarga. O llegaba una cita del juez, o llegaba una cita de algo, y entonces como ya llegaba la cita, se veían obligados ellos a ir y atender esa cita, en vez de decir, no, ya no queremos divorciarnos, rompamos los papeles, no queremos saber nada. Y siguieron adelante. Siguieron adelante. ¿Por qué? Porque no hay base sólida. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. No hay base sólida. Ahora, la santidad es un cimiento colocado por Dios para sostener al creyente. La santidad es un principio inmovible que no puede ser cambiado, negociado, destruido, ni por el diablo y menos por los seres humanos. El Señor dijo que sed santos porque yo soy santos, y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Ahora, si el Señor dejó estos dos versículos tan específicos en la Escritura, en su palabra, y Él nos pide que seamos santos, quizás sea difícil aplicarlo, pero no es imposible. Porque si no, entonces nosotros tendríamos un Dios injusto, que nos pide algo que nosotros nunca podríamos lograr. Sin embargo, Él dejó su majestad, su trono en el cielo, vino y se hizo un bebé, un ser humano, y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para conocernos mejor. ¿Cuáles eran las necesidades del ser humano? Porque Él también lloró siendo humano, tuvo sueño, tenía hambre, exactamente lo mismo que nosotros, se cansó, Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Entonces Él nunca nos hubiese pedido algo que ni usted ni yo pudiéramos poner en práctica. La santidad no solo es una base para el creyente, la santidad también nos identifica. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19b, que ahora es la segunda parte del versículo, dice, conoce el Señor a los suyos. Conoce el Señor a los suyos. En un mundo tan poblado y lleno de tantas expresiones, los cristianos nos debemos hacer la diferencia, o mejor dicho, debemos de que otros nos tienen que identificar que somos diferentes. ¿Por qué? Por un comportamiento íntegro entre lo que se dice y lo que se cree y lo que se practica. Puedo decir mucho, pero no sirve si no lo creo. Y mucho menos me va a servir si no lo practico. Porque lo que creo y lo que digo tiene que combinar con mis acciones. Nuestra manera de hablar, la forma en que vemos las cosas. Cuando nos juntamos con personas de esta sociedad, nos damos cuenta, su manera de pensar es totalmente diferente a la manera de pensar nuestra. No tienen la misma esperanza que nosotros, no tienen los mismos propósitos, no tienen esperanza en sí. Nosotros sí sabemos que tenemos una esperanza, que el Señor Jesús va a venir por nosotros y vamos a estar con Él para siempre jamás. Porque si eso no fuera verdad, entonces estaríamos perdiendo el tiempo aquí y ahora. Sin embargo, porque es verdad, usted y yo estamos aquí, porque estamos esperando que Él venga a buscarnos, porque esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Mire, si alguien me hiere, yo le tengo que contestar. Pues yo no voy a dejar que me hieran y no le contesto. ¿No es esa la vieja naturaleza que nosotros tenemos? Claro que sí, enseguidita saltamos, como leche hervida, como se dice, ¿verdad?
Pero entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Porque otra vez, yo puedo saltar y puedo contestar mal, pero ¿qué me enseña a mí la Escritura? Y vayamos, porque lo importante es lo que dice la Escritura y no lo que digo yo, amén. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué sucede en un matrimonio? Si su esposo le dijo, ¿y la camisa? Y usted le dijo, no la lavé. ¿Y por qué no la lavaste? Y usted le dice, porque no tuve tiempo, ¿qué te crees? Que estoy todo el día sentada, que no tengo nada que hacer porque los niños... Y ahí surge una discusión de una cosa tan sencilla como el pedido de una simple camisa. Ahora fíjense en ustedes el domingo a la mañana salir de la casa con la familia para llegar a la iglesia. Si no es otro problema. ¿Por qué? Bueno, porque la niña no encuentra el moño que se iba a poner en la cabeza. El niño no sabe dónde están los zapatos. La mamá está con el desayuno, el papá está bañándose y gritándole a toda la familia que se está haciendo tarde y que van a llegar tarde de nuevo a la iglesia. Ahora, una persona con sabiduría, ¿qué es lo que hace? Se prepara el sábado a la noche. Prepara la ropa de los niños, la ropa de la madre, la ropa del papá. Ya es un problema menos a la mañana. Ahora, necesitamos el domingo a la mañana, que tenemos que ir a la iglesia a las 8 o a las 9. Aquí no hay problema porque es más tarde. Hacer pancakes y huevos revueltos el domingo a la mañana. ¿Por qué no tomamos un simple cereal? Y entonces nos evitamos otro problema. ¿Qué tal vego con cream cheese? Nos evitamos otro problema. Un pancito con un tecito, con un café, con un vaso de leche. Y entonces evitamos problemas de discusiones. Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley